Es la historia que de algún modo relata la historia de un grupo de enfermos y de un estanque que se llamaba Bethesda. Pero esta historia es de esas historias que roban tu atención por la manera como la Biblia lo narra y por algunas características que tiene y que es inevitable tener que prestarle atención. Y lo primero que quiero que sepas es que el centro de esta historia es un lugar llamado Bethesda. Y para poder entender esto, déjame definir qué significa Bethesda. Bethesda significa casa de misericordia. Diga conmigo, casa de misericordia. Y surge una pregunta aquí para los que quizás no saben: ¿dónde estaba ubicado este estanque? El estanque de Bethesda estaba ubicado en Jerusalén, justo al lado de la puerta de las ovejas. Y quiero que tengas ese dato ahí presente, porque al final del mensaje será muy importante. Estaba en Jerusalén y estaba justo al lado de la puerta de las ovejas, en la parte noreste de la ciudad, muy cerquita del templo, a pocos metros del templo. Y este estanque tenía una función interesante, una función principal. Y es que este estanque era un reservorio de agua que servía principalmente para lavar y preparar las ovejas que entraban por la puerta para el sacrificio del templo. Es decir, el estanque de Bethesda era una parada obligatoria para todos aquellos animales que iban a ser sacrificados en el templo. Lo que hacían es que los llevaban al estanque para que fuesen lavados, para que fuesen quizás removido alguna suciedad de su pelo, y así pudieran ser aptos para el sacrificio del templo. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Ahora, lo curioso del estanque de Bethesda no solamente era su función, y voy a ir despacio para que me pueda entender, sino que el estanque, cuando tú lees la Biblia, y Juan lo dice muy bien, el estanque tenía una particularidad, y es que el estanque estaba rodeado de enfermos que esperaban un milagro. Y lo más impresionante es que el templo estaba a unos pocos metros de distancia. El centro espiritual de Israel, el templo, el lugar más santo, más importante para la nación de Israel, estaba a pocos metros. Pero sin embargo, había un grupo de enfermos que yacían en aquel lugar. Un grupo de personas que se reposó allí esperando un milagro, esperando algo sobrenatural, esperando que algo sucediera con ellos. Y cuando yo leo esto puedo entender, y es que la fe de esta gente estaba dirigida a un estanque. Y la cuestión aquí es que el estanque, si tú lees con atención, algunos historiadores explican que esto que ocurría en el estanque, que lo que creían era que de vez en cuando un ángel descendía, movía las aguas, y al parecer el primero que llegaba al movimiento de las aguas quedaba sano. Todo esto parece ser que era producto de un rumor, que era producto de una tradición, que era producto de un mito, porque no era seguro y no era verdadero que esto ocurría. Sin embargo, había un grupo de personas que habían creído a este rumor, que habían creído a esta tradición, que habían puesto sus esperanzas en un estanque que en realidad se desconocía si realmente era verdadero lo que se decía en aquellos días. En ese estanque, que alguna vez fue un simple reservorio para lavar ovejas destinadas al sacrificio, se transformó en un símbolo de esperanza distorsionada. La gente no se reunía en torno al altar, sino alrededor del agua. No buscaban al Dios del templo, sino la oportunidad de ser los primeros en lanzarse cuando las aguas se movían. Estamos hablando de un estanque que prometía una dudosa ilusión de sanidad. A un grupo de enfermos que habían creído
a esta ilusión. Un grupo de personas que cambiaron a Dios por un estanque que los ilusionaba con sanarlos. Y lo peor, ¿sabes cuándo sucedió esto? Justo cuando Jesús estaba vivo. Cuando Jesús estaba caminando sobre la tierra y su fama se estaba extendiendo, había un grupo de personas creyendo a una ilusión de un estanque que de alguna manera era hasta un estanque injusto, ilimitado. ¿Sabes por qué? Porque solamente uno se sanaba. Dentro de la multitud, solamente uno se sanaba. Y por eso yo he querido titular este mensaje: el estanque de los estancados. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees Juan, es interesante lo que Juan dice. Es muy poderoso y muy particular, porque Juan nos habla de qué grupo de personas estaban allí. Y Juan dice que era un grupo de enfermos, pero también dice cuáles eran las enfermedades que padecían. Y lo primero que quiero decir en esta mañana es que en aquel lugar habían ciegos. Levante su mano derecha y diga conmigo: ciegos. Los ciegos son literalmente personas sin vista, que dependían de otros para moverse. Pero cuando tú entiendes el trasfondo espiritual de esto, sabrás que los ciegos representan a los que viven sin visión, sin dirección, sin propósito claro. Personas que no ven más allá de su dolor o su presente, atrapados en la oscuridad de la rutina y la falta de perspectiva. Allí estaban los ciegos, los que no tenían visión, los que no tenían propósito en la vida, los que no tenían una visión clara de los que querían ser. Pero también estaban los cojos. Y los cojos literalmente son personas con dificultad para caminar, son inestables en sus pasos. Pero espiritualmente los cojos representan o simbolizan a los inestables, a los que comienzan pero no terminan, a los que avanzan a medias, aquellos que hoy están firmes y mañana caen. Su vida es un zigzag porque no logran sostener un rumbo fijo en la vida. Allí también estaban aquellos inestables, cojos. Pero no solamente había ciegos y había cojos, también había paralíticos. Y los paralíticos son gente incapacitada para moverse por sí misma, postrados por completo. Y espiritualmente esto refleja a los que han perdido la fuerza interior y su estima. Gente sin avance, gente que se quedó detenida en el tiempo, gente resignada a que su vida siempre será igual. Así estaba el estanque de Bethesda. Para mí no es un estanque llamativo, es un estanque llena de gente estancada, gente sin visión, gente inestable, gente que se quedó paralizada en la vida. Y tú sabes, cuando yo leo esto y lo interpreto de esta manera, es muy poderoso, porque cuando tú lees esto, la Biblia dice que después de que Juan narra que el estanque estaba lleno de enfermos, la Biblia dice que en medio de esa multitud de enfermos, Jesús aparece y Jesús ubica a un hombre paralítico que llevaba 38 años esperando un milagro. Y al leer la historia no encontramos una imagen de fe, sino todo lo contrario. Una multitud de personas que se hicieron víctimas de su condición y vivían esperando un golpe de suerte que les cambiara el destino. Pero este hombre aparece en escena ahora. Un hombre que tenía 38 años esperando que algo pasara con su vida. Pero este hombre representa algo muy profundo. Este hombre representa aquellas personas que tienen una fe, pero que carecen de progreso. Este hombre tenía fe, porque si tenía fe, por esa razón no se había ido del estanque. Pero tenía falta de progreso, porque seguía en el mismo lugar,
de la misma manera, viviendo bajo las mismas condiciones, mirando la vida de la misma manera. El paralítico de Betesda es el retrato de alguien que cree pero no avanza. Te lo voy a repetir. El paralítico de Betesda es el retrato de alguien que cree pero no avanza. Tenía fe suficiente para quedarse 38 años en el estanque, pero no tenía la determinación para levantarse. Esperaba que algo pasara, pero nunca decidió hacer nada con su vida. Su fe estaba en espera que algún día algo sobrenatural sucediera. Su fe era una fe sin movimiento. Tenía fe para creer, pero no tenía fuerzas para avanzar. Su fe lo mantuvo, pero no lo movió. Levante su mano derecha y diga conmigo: su fe lo mantuvo, pero no lo movió. Se aferró a la posibilidad de un milagro, pero nunca rompió con la rutina que lo mantenía en el mismo lugar. Su fe era resistente, pero no era efectiva. Lo sostuvo en la espera, pero no lo impulsó hacia el cambio. El paralítico de Betesda llevaba 38 años con fe, pero sin progreso. 38 años de espera, pero sin avance. Porque hay una realidad que debemos asimilar en esta mañana, y es que el tiempo no garantiza crecimiento. Hay personas que llevan años en un mismo trabajo y nunca crecieron. Siguen siendo los mismos. Hay personas que llevan años en una relación y nunca maduraron. Hay personas que llevan años en la iglesia y nunca cambiaron. Porque el tiempo no garantiza progreso. Es el estanque de los estancados. Así estaba aquel hombre en aquel lugar, en un estanque donde la gente solamente esperaba un golpe de suerte que les cambiara la vida. Había fe, pero no había progreso. Había fe, pero no había visión. Había fe, pero no había estabilidad. Había fe, pero seguían siendo los mismos enfermos año tras año. En ese estanque vivían los estancados. Gente que nació quizás para grandes cosas y hoy no estaban donde deberían estar, porque se acostumbraron a un sistema. Y lo más increíble de esta historia es que revela una verdad muy profunda, y es que no todos los esclavos llevan cadenas. Algunos tan solo necesitan estar sujetos a un pensamiento conformista para quedar fijados y estancados en una estación de su vida por mucho tiempo. Hay gente que no necesita cadenas para ser un esclavo. Están esclavizados a un sistema. Están esclavizados a una persona. Están esclavizados a una crisis que vivieron. Están esclavizados a un momento que quizás lo marcó. Y cuando yo leo esto, para mí es inevitable no pensar en la iglesia, porque esto se parece mucho a la iglesia, donde hay gente durante años esperando, domingo tras domingo, semana tras semana, día tras día, que algo sobrenatural pase con ellos. ¿Cuánta gente hoy no está como ese paralítico, esperando que algo mágico les arregle la vida, esperando que un día los pasen delante de todos y un profeta les diga todo lo que ellos saben que tienen que hacer? Yo sabía que aquí nadie iba a decir amén a eso. Esperando que un ángel se aparezca y ayude a abrir el negocio que siempre has querido tener. Hoy tenemos gente así, paralizada, esperando en una ilusión, esperando que un ángel los impulse a donde siempre quisieron llegar. Incluso hay gente tan descarada que sigue esperando que Dios los ayude a bajar los kilos de más que tienen. Dios mío, ese soy yo. Dile al que está a tu lado: tienes que ir al gimnasio. Ahora dite tú mismo: tengo que ir al gimnasio. Escúcheme acá, por favor. Así estaba aquel lugar. Era el estanque
de los estancados. Y había allí un hombre que por 38 años había gastado su vida en una promesa que él no sabía si era segura. Y cualquiera podría decir: wow, qué fe tan sorprendente. Hay que tener fe para esperar 38 años por un milagro. Pues esa fe no es la fe que Dios anhela en nosotros. Porque qué triste es esperar 38 años a que algo pase y nunca ocurra nada. Gente que dice: un día ocurrirá algo mágico en mí y mi vida será diferente. Gente supersticiosa que está enfrascada en esperar que alguien les cambie la vida. Gente que gastó su vida esperando que alguien moviera el agua por ellos. Y como mucha gente hoy quiere conseguir las cosas diciendo: yo manifiesto. ¿Usted ha visto eso? Yo manifiesto que me irá bien. Yo manifiesto que voy a viajar por todo el mundo. Yo manifiesto que me voy a comprar una casa. Señores, así no sucede. ¿Sabes? El paralítico llevaba 38 años en su mente manifestando su sanidad y nada había pasado con él, porque las cosas no cambian cuando las manifiestas. Las cosas cambian cuando trabajas en pos de cambios, cuando haces sacrificios, cuando cambias tus hábitos, cuando tomas responsabilidades, cuando asumes tu propio rol en la vida. Tú tienes que entender que las cosas van a cambiar cuando tengas la madurez de ir al banco, sacar un préstamo, no para comprarte el último iPhone, sino para montar un negocio y trabajar en pos de él. No puedes ser descarado de pedirle a Dios que te prospere cuando no eres capaz de tomar responsabilidades. Quiero que sepas algo en esta mañana. Y hay algo peor que morir completamente. Y es vivir una vida a medias, anhelando cosas y nunca tener la actitud y la disposición de poder conseguirlas. Ser paralítico es estar en la casa de la misericordia, viendo cómo todas las oportunidades se te escapan entre las manos. Este paralítico llevaba 38 años viendo a otros sanarse supuestamente, y él estar en el mismo lugar. Si analizamos el texto, es poderoso porque tenemos a un hombre que por años ha estado estancado en su vida, en todas las áreas de su vida. Y hay mucha gente hoy en la iglesia estancada, detenida, sin avance, sin progreso, con un Dios tan grande como el que tú tienes, con un Dios tan grande como el que tú has servido, pero no estamos en el lugar que deberíamos estar, porque a veces estamos estancados en una promesa que quizás alguien nos vendió y no hemos podido salir de allí. Cuando tú lees la Biblia, es poderoso y es muy interesante, porque si analizamos el texto, Jesús es atraído no por la fe de este hombre. Ojo, la Biblia dice: al ver el tiempo que llevaba esperando, Jesús se sintió interesado por acercarse. Jesús es atraído por los años que llevaba un hombre esperando en aquel lugar, no por su fe, sino porque seguramente no entendía cómo una persona llevaba tanto tiempo sin moverse del mismo lugar. Allí aparece Jesús. Pero a pesar de todo, Jesús quiere sacarlo de su estancamiento. Y quiero decirle a alguien en esta mañana que Jesús está dispuesto a sacarte de cualquier estancamiento que tú estés experimentando en tu vida. Jesús tiene el deseo de darte avance, de darte progreso, de cambiar tu vida, de cambiar tu destino, de cambiar la manera como has conducido tu vida durante todo este tiempo. Jesús se sintió atraído por este hombre y se le acerca. Escúcheme aquí, que Jesús hace algo importante.
Y son 3 cosas que necesito que anotes, que aprendas para poder salir del estancamiento en nuestra vida. Jesús se acerca a un hombre con 38 años de parálisis. Y lo sorprendente es que no le pregunta por su historia, ni por las razones de su dolor, ni por quién lo abandonó. Jesús lo mira de frente y le hace una pregunta directa. Y la pregunta es: ¿quieres ser sano? Es una pregunta que parece tonta. Incluso es una pregunta que parece ofensiva. ¿Cómo que si quiero ser sano? Brother, llevo 38 años esperando por un milagro. ¿Quién no quiere ser sano? Pero Jesús sabía que detrás de esta pregunta había algo más profundo. Porque Él no estaba hablando solamente de una sanidad física, sino de una decisión de querer salir de aquel lugar. ¿Sabes qué dice este tipito? El paralítico responde: yo no tengo quien me meta. Aquí descubrimos una verdad demasiado desgarradora. Y es que en verdad existe gente en la vida que no quiere salir del lugar donde están estancados. Hay gente que no quiere salir de la manera como vive. Cuando tú lees esto, tú vas a notar que el paralítico en verdad no quería salir de aquel lugar. Se había acostumbrado tanto a vivir allí que se le olvidó la razón por la cual estaba esperando 38 años esperando esta bendita pregunta. Y cuando se la hacen, responde: yo no tengo quien me meta. Dios mío. Y muchas personas prefieren seguir enfermas antes que sanar, porque su enfermedad les dio identidad, su enfermedad les dio atención, su enfermedad le dio excusas. Algunos se sienten cómodos con la lástima de otros. Mientras estén enfermos, siempre habrá alguien que los mire, que los visite, que los compadezca, que les ponga la mano en el hombro y le diga: tranquilo, te entiendo. Hay gente en la vida enamorada de la lástima. Así estaba este hombre. Se había enamorado de la identidad. Ya había asumido que era el paralítico de Betesda. Ya la gente lo identificaba por el dolor que cargaban sus hombros. Hay otros que se sienten protegidos por su condición, porque mientras sean víctimas, nadie les pedirá responsabilidades ni compromisos. Yo conozco gente que no se quieren casar para no irse de la casa, porque si se van de la casa, entonces hay que pagar arriendo, hay que pagar luz, hay que pagar comida, y ellos están en el mejor hotel, papi. Y yo conozco gente así, hombres, que tienen un montón de pretendientes y eso, y ellos se hacen los locos para, tú sabes. Y ellos dicen: no, papi, yo aquí estoy bien, las 3 balas gratis, alaba, aquí no me saca nadie. ¿Sabes por qué? Porque se enamoraron tanto de esa condición que no quieren salir de allí. Yo conozco gente que la vida le ha presentado oportunidades grandiosas para laborar, para estudiar, para crecer. Pero como el cambio requiere compromiso, como el cambio requiere esfuerzo, como el cambio requiere sacrificio, entonces mucha gente prefiere quedarse viviendo de la misma manera, porque sabe que si sana, entonces le tocará trabajar. Este enfermo sabía que sano ya no podría ser un mendigo, tendría que caminar por su propia comida, tendría que tomar sus propias decisiones, tendría que levantarse con sus propias fuerzas. Y estaba tan acostumbrado a ser alguien mendigo, dependiente, que prefirió dar unas excusas antes que decir: sí, quiero ser sano. Y hay gente así hoy, gente que no quiere sanar, porque sanar les arranca las excusas que los han sostenido por años. Prefieren seguir en el estanque rodeado de otros que están igual que ellos, quejándose juntos, con olor a enfermedad, sin destino, sin propósito.
sin vida. Algunos aman tanto la lástima que han hecho del estanque su casa. Gente que vive atrapada en un trabajo y se la vive quejando toda la vida. Y es que mi jefe, que mi trabajo, es que esto no es de Dios. Pero prefieren quedarse allí quejándose antes que tomar decisiones, arriesgarse a abrir un negocio, hacer una carrera y asumir la responsabilidad que tiene el emprender. Si a usted no le gusta su trabajo, pero tampoco está dispuesto a asumir los riesgos y las responsabilidades que requiere renunciar, entonces mejor cierre la boca. Gente, hombres y mujeres que llevan años en una relación rota, tóxica, donde solamente hay maltratos, miserias, migajas, y se quedan allí toda su vida. ¿Sabes por qué? Porque prefieren lo conocido. Yo no estoy hablando aquí de divorcio ni nada de esa locura. Hay momentos que las relaciones, no solamente de amor, también de amistades, hay relaciones que no te convienen, que no te suman, y hay gente que se queda allí porque le da miedo lo nuevo, le da pavor el riesgo de empezar de nuevo. Creyentes que han hecho del dolor su identidad espiritual, siempre tienen una excusa para no servir, para no crecer, para no dar frutos. Aman tanto la lástima que el estanque se volvió su altar. Usted no ve que hay gente que toda la vida es pobre. Qué locura eso. Toda la vida están arruinados, cada día están más viejos, arrugados, se les cae el pelo. Ahí. Alaba, Javi. Pero Dios es un Dios de progreso. Voy a repetir eso. Dios es un Dios de progreso. Y cuando alguien tiene realmente a Dios en su corazón, el progreso se tiene que ver evidente en todas las áreas de tu vida. Yo no te voy a prometer una mentira, no te voy a decir que Dios te va a hacer millonario, pero de alguna manera el seguir a Dios, el hacer las cosas bien, el colocar tu fe en Él, debe de alguna manera producir un crecimiento, un avance, un cambio en tu vida. Se te debe de notar hasta en tu físico. La gente te debe decir, te ves diferente. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Lo primero para poder salir del estancamiento, parece tonto pero no lo es querer salir de él. Y hoy necesitas tomar la decisión de querer salir del estancamiento. Lo segundo que este hombre hace y que necesitas dejar para poder salir del estancamiento es dejar las excusas. Cuando Jesús le pregunta al paralítico si quería ser sano, lo lógico era, sí, Señor, quiero ser sano. Pero él responde con una excusa: yo no tengo quien me meta. En otras palabras, se había acostumbrado a aplicar su fracaso y no a confrontarlo. Y hoy muchos no avanzan porque se hicieron expertos en justificar su estancamiento. Hay gente que tiene excusas para todo. Desde que las excusas se inventaron, todo el mundo queda bien. Ya las tienen anticipadas. Si me dicen esto, digo esto. Si me salen por aquí, salgo con esto. Son expertos dando excusas. Nunca asumen su responsabilidad. Hombres que están aquí, escuchen este consejo. Se lo digo por experiencia. Cuando usted la embarre, ya, o sea, papi, baja las armas. Porque como tú entres a esa corraleja de frente y que tú, que yo, vas a perder. Las mujeres siempre ganan, no sé por qué, pero las mujeres siempre ganan. Y siempre el reconocer, escúchame esto, el reconocer tus fallas te da puntos a favor inmediatamente. La gracia de Dios te favorece porque hay un corazón enseñable. Reconocer tus errores es sabio. Reconocer
que no lo estás haciendo bien. Es sabio. Eso te permite corregirte y crecer. Pero si siempre te llenas de excusas, serás alguien experto en dar excusas, pero seguirás viviendo de la misma manera. A mí me sorprende los jóvenes aquí. A veces uno los quiere ayudar. Vamos a buscarte un trabajo. No, es que no puedo porque en la mañana yo cuido a mi abuelo. Bueno, en la tarde, no, es que en la tarde cuido al perro. No, en la noche, no, es que en la noche. O sea, tienen una excusa para todo. Loco, quédate así. Ya uno no les provoca ni ayudarlos. Sale uno como avergonzado ahí. Después de querer hacer un favor a alguien, sales tú como avergonzado. Dios mío, lo incomodé. Dios mío, debería Dios matarte. Hay mucha gente así, llena de excusas. Siempre culpando a otros de su desgracia. Este hombre no entendía que había una pregunta dispuesta a cambiarle el destino. ¿Quiere ser sano? Y respondió con una excusa, porque otros se llenan de excusas por todo. Culpan al sistema, culpan a sus padres, culpan al gobierno, culpan a la iglesia y nunca asumen su responsabilidad. Pero Jesús no estaba preguntando otra cosa, solamente quiere ser sano. Y tú debes aprender que las excusas son cadenas invisibles que atan más fuertes que la parálisis misma. Una persona puede estar sana físicamente, pero atada espiritualmente, porque vive justificando el por qué no cambia su vida. Perdóneme, ¿no? Yo sé que usted venía a que yo lo emocionara y que le dijera que este año es su año. Y que viene casa nueva, carro nuevo, marido nuevo. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Pero si siempre tienes excusas, nada nuevo va a pasar contigo. La excusa, escúcheme esto, es una confesión disfrazada de impotencia. Mientras el paralítico esperaba que alguien lo metiera en el agua, el verdadero milagro estaba delante de él y no lo reconocía. Porque mientras vivas repitiendo tus excusas todos los días, nunca podrás escuchar la voz de tu milagro, porque tus excusas no dejan hablar a Dios. Alaba. Para poder salir del estancamiento, necesita dejar las excusas. Hay gente que se llena de excusas y de razones. ¿Y qué le queda a la gente? Aceptarlas, creerlas. Y así estaba este hombre, lleno de excusas. Pero lo tercero que necesitas hacer para poder salir del estancamiento, esto me encanta, este punto, es obedecer la voz de Jesús. Quiero que levante su mano derecha y diga conmigo: obedecer la voz de Jesús. Fíjate algo, Jesús no lo mete en el agua. Jesús no ora por él, no le impone las manos, no hace nada diferente al decirle 3 palabras importantes. Jesús no lo ministra, no le echa agua, no le echa aceite, no hace otra cosa, solamente le dice 3 cosas de las que quiero que pueda recibir. Lo primero que le dice es: levántate. Y levántate exige una decisión inmediata. Porque para poder salir del estancamiento necesitas tomar decisiones inmediatas. No mañana, no pasado, no el otro mes. Necesitas tomarlas hoy y ahora. Luego le dice: toma tu lecho. Esto exige responsabilidad personal. Cargar con lo que antes te cargaba. Si tú quieres salir del estancamiento, necesitas tomar responsabilidad. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie tiene la obligación. Deja de estar
culpando a los demás. Tú eres responsable de todo lo que te pasa y todo lo que te ocurre. Ay, qué lindo. Solamente te da bombo cuando las cosas te salen bien, pero cuando las cosas te salen mal, entonces excusas tu justificación en esto y culpas a otras personas. Ay, ñeña, así que no. Y número 3, primero le dice, levántate. Luego le dice, toma tu lecho. Y luego Jerry le dice, anda. Y esto exige movimiento, avanzar hacia una nueva etapa, dar los primeros pasos. Porque quiero que sepas que Jesús solamente compromete su fe con aquellos que están dispuestos a dar los primeros pasos. Profeta, es que dar el primer paso cuesta. Pues de eso se trata. Dar el primer paso es ir a la universidad, aunque no tienes dinero, hacer la diligencia, hacer los papeles y esperar que Dios haga el milagro. Dar los primeros pasos es averiguar el local, buscarle un nombre, buscarle lo que vas a vender y permitir que Dios haga el resto. Dar el primer paso es invitarla a cenar. Dios mío, los solteros que están aquí, no te va a caer del cielo, papi. Invítala a cenar, gástale algo y después le suelta los guau. Lo peor que te puede pasar es que te diga que no. Tú avanza, varón, que Dios tiene lo tuyo, pero necesitas dar los primeros pasos. Y si hay algo que necesitamos para salir del estancamiento, es dar los primeros pasos. Yo quiero que Dios me use, pero nunca me dan la oportunidad en la iglesia. Da los primeros pasos. Predica en los ayunos, ora por la gente allá afuera. Yo me acuerdo un día que el pastor Euclides me mandó a orar por un muerto en Malambo. Dios mío, yo no sé ni qué decir. Yo dije, ¿quién vive? ¿Quién va a vivir si hay un muerto? ¿Verdad? Salieron un montón de coletos de un patio, así se asomaron para ver quién estaba hablando. Fue súper incómodo, difícil, pero son los primeros pasos. Cuando yo comencé mi negocio, yo vendo relojería. El que necesite relojería original, habla conmigo. Yo comencé, a mí me da risa porque yo tenía poquita inversión, ¿no? Comencé con unas primas, no con una prima hija de mi tía, sino con unas primas que me habían pagado 450,000 pesos. Para la relojería que yo vendo, eso no es nada. O sea, me alcanzó creo que para 2 relojes. Y entonces yo mandaba 30 fotos a los clientes. 28 eran de Aníbal, un amigo que me prestaba mercancía, y 2 eran míos. Yo decía, Dios mío, que cojan los míos, porque ganaba más. Pero así uno comienza, con los primeros pasos, con pequeñas cosas, siendo fiel en lo poco. Entonces Jesús te va a poner en lo mucho. Pero tú vas a seguir viviendo de la misma manera, esperando que un ángel baje y suceda algo mágico en tu vida. No va a suceder, no va a pasar. La unción no es algo que cae del cielo solamente, la unción es progresiva. Por eso David fue ungido, pero siguió trabajando, cuidando las ovejas, y poco a poco fue subiendo de nivel. Y cada vez que la vida le colocaba una prueba, él la sabía enfrentar, sabía tomar decisiones. Por eso tú tienes que entender que en Dios las cosas son progresivas, pero necesitas moverte, necesitas salir de tu estado de confort. Había un Jesús diciendo, levántate, sal de esta crisis, sal de esta situación, tengo propósito para ti. Y hoy Dios le está diciendo a gente, tengo cosas demasiado grandes para ti, pero necesitas caminar, creer, avanzar, levantar tus manos y decir, yo tengo un Dios demasiado grande. Aquí está la clave de esto. Y el que el milagro no ocurrió antes de la acción.
ocurrió en la acción. No fue sánate y luego levántate. Fue levántate y en el proceso sanarás. Recibe esto en tu corazón, por favor. La obediencia activa lo que la espera nunca activará. Te lo voy a repetir. La obediencia activa lo que la espera nunca activará. Levante su mano derecha. Le voy a profetizar. Lo que más me estremece de este punto es saber que este hombre llevaba 38 años sin ver nada. 38 años de espera. Y 38 años de espera no hicieron nada. Pero un segundo de obediencia lo cambiaron todo. Levante su mano derecha. Si obedece su voz, entonces lo que te debería tomar años te tomará días. Si obedece su voz, lo que te debería costar mucho te costará nada. Si obedece su voz, lo imposible se hará posible y el milagro vendrá a tus manos. Pero si obedece su voz, si la obedeces, si la crees, si confías en ella, lo que debió durarte años, te durará días. Lo que debió costarte millones, te costará poco, porque tú has obedecido a su voz. Y escúchame, cierro con esto, que esto me estremece. Y es que quiero que leas con atención la historia nuevamente. Ponme el versículo 2, por favor. Y quiero que te ubiques donde estaba el paralítico de Betesda durante 38 años esperando un milagro. ¿Sabes dónde estaba el estanque de Betesda? El verso 2 lo dice. El versículo 2 lo dice. ¿Sabes dónde estaba? Justo al lado de la puerta de las ovejas. ¿Sabes dónde estaba este hombre esperando un milagro? Justo al lado de la puerta donde las ovejas entraban al templo. Y esto es poderoso. ¿Sabes por qué es poderoso? Porque cuando tú entiendes que el estanque quedaba justo al lado de la puerta de las ovejas, ya Jesús nos había dicho en Juan 10:9, yo soy la puerta. Esto es poderoso porque nos muestra que mientras la multitud buscaba sanidad en una agua que se movía de vez en cuando, la verdadera puerta a la vida y al cambio estaba más cerca de lo que él imaginaba. El paralítico siempre estuvo al lado de la puerta de las ovejas, pero su parálisis no le permitió verla. Quizás alguien aquí a esta altura del año ya se resignó a pensar, ya no lo logré, ya es demasiado tarde, ya no creo que sea posible. Pero vengo a decirte algo de parte de Dios. Estás demasiado cerca, estás más cerca de lo que tú te imaginas. Solo basta que decidas salir del estancamiento, solo basta que dejes las excusas, solo basta que tomes decisiones acertadas y entonces descubrirás que siempre estuviste más cerca de lo que tú pensabas. Quiero decirle a alguien, estás cerca de que Dios te use, estás cerca de la conversión de tus hijos, estás cerca de que la enfermedad que te diagnosticaron retroceda, estás cerca de tu casa propia, estás cerca de tu carro propio, estás cerca de ver manifestadas sus promesas en tu vida. Estás cerca. A un paso estaba este hombre, justo al lado, pero nunca lo vio, porque su condición no le permitía verlo. Es como aquella mujer llamada Agar, que estaba en el desierto errante y tenía sed y tenía hambre junto con su hijo. Y la Biblia dice que su hijo comenzó a llorar. Y Agar dejó a su hijo a cierta distancia bajo un arbusto para no dejarlo morir. Es una locura
Porque aquel que abandona un hijo así es porque está demasiado resignado, está demasiado decepcionado. Y la Biblia dice que Agar lo dejó allí y se alejó para no verlo morir. Y una voz del cielo le dijo: Agar, ¿qué haces? Y ella se llenó de excusas. Pero lo que más me estremece de esta historia es que la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos. Pero ¿cómo que sus ojos fueron abiertos? ¿Cómo rayos llegó hasta allí? No está hablando de ojos físicos, está hablando de visión de vida. Y la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos. Y dice literal que delante de ella había una fuente de agua. La fuente siempre estuvo allí, la fuente siempre estaba allí. Pero sus necesidades, su problema, su incapacidad de verla no le permitía. Estamos hablando de una mujer que casi deja morir a su hijo por no tener la capacidad de ver lo que Dios estaba diciendo. Y así te podría pasar. Por eso vengo a decirte: llegó el tiempo de levantarte, llegó el tiempo de dejar las excusas. Hay una fuente de agua dispuesta a bendecir tu vida, pero necesitas cambiar tu condición. Necesitas cambiar.